Dios me les bendiga, es un gusto saludarle. Estamos en la clase de hermenéutica bíblica. Vamos a entender algo sobre esta asignatura. ¿Por qué es importante la hermenéutica? Usted ve esta imagen de una Biblia abierta con esta candelita y habla iluminación. La hermenéutica nos da las pautas para comprender las escrituras, nos da la iluminación. Usted tiene en su poder esta pequeña evaluación diagnóstica que tiene que responder estas 5 preguntas previas, así que le voy a pedir que usted pueda pausar esta clase, pueda pausar este video y conteste a estas 5 preguntas. ¿Qué es hermenéutica? ¿Por qué se necesita una buena interpretación de las escrituras? ¿Qué beneficios tiene una iglesia con buen fundamento en la interpretación de las escrituras? ¿Qué deficiencias se encuentran en una iglesia con débil interpretación de las escrituras? Y que usted mencione 3 reglas de interpretación bíblica. Así que usted tiene la opción de pausar el video y contestar estas preguntas y continuar con la clase. En la interpretación bíblica vamos a encontrar estas 2 palabras de origen griego. La palabra número 1 es exégesis, y la exégesis de manera genérica significa la interpretación de manera correcta de las escrituras. Es entender el texto en su contexto. Y la exégesis es lo antepuesto, el antónimo, es interpretar de manera incorrecta las escrituras. Como se dice, es sacar un texto de contexto para permitir un pretexto. Muchas personas utilizan la mala interpretación de las escrituras para poder sacar dinero a la feligresía, para poder hacer cosas incorrectas. Yo entiendo que nosotros debemos ser generosos y la Biblia nos manda a ser generosos, pero muchas veces algunas personas con un corazón dañado o con mal conocimiento de la Biblia sacan un texto de contexto, se sirven de la eisegesis o de la mala interpretación para decir lo que Dios no dijo. La eisegesis es poner en la boca de Dios palabras que Él no ha dicho. Entonces, muchas personas sacan de contexto la palabra de Dios para justificar una falta, para justificar un error, para justificar una mala doctrina. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? ¿Y cuál es el propósito? La hermenéutica es la correcta interpretación de las escrituras. Y el propósito de la hermenéutica es establecer pautas y reglas para la interpretación de las sagradas escrituras. Entonces, hacer una mala hermenéutica es sacar el texto de contexto. En otras palabras, de sentido figurado, es malinterpretar lo que Dios ha dicho. Poner en la boca de Dios palabras que Dios no ha dicho. Hay algunas características de la hermenéutica. La hermenéutica nos ayuda a interpretar la escritura más allá de un sentido literal. Se interpreta y se reinterpreta el texto. Mire qué precioso esta definición. La hermenéutica nos ayuda a llevar a cabo un diálogo con el texto. Entonces, ¿cómo podemos tener un diálogo con el texto? Contestando estas preguntas sencillas. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Para qué? Si usted comienza a preguntarse qué dice el texto, por qué lo dice, cuándo lo dijo, a quién se lo dijo, dónde lo dijo, cómo lo dijo, eso es tener un diálogo con el texto. Platique usted con el texto. ¿Quién dijo esto? ¿Quién están involucrados en esto? ¿Por qué lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? ¿A quién lo dijo? Volviendo ahora al material, estas diapositivas anteriores eran un apoyo al material, pero el material para esta primera semana nos ve 4 elementos. Observaciones preliminares sobre la interpretación de la bíblica,
interpretar la Biblia con el espíritu correcto, utilizar el método correcto para la interpretación, y esto es muy necesario, lea siempre con cuidado. Usted ya tiene el material en su mano, le ruego enfáticamente que lea esas páginas, que son 20 páginas. La primera semana, semana número 1, las tenemos, son 20 páginas escritas en Word. Así que ya las tiene, descárguelas. Si usted no tiene Word en su celular, si usted utiliza celular y no computadora y no tiene Word en su celular, descargue Office, porque juntamente con esas 6 lecciones, una para cada semana, también le vamos a proveer ayuda del material didáctico que son las presentaciones en PowerPoint, donde ilustramos lo que está escrito en narrativa, lo ponemos de manera ilustrado en PowerPoint. Y la primera semana tenemos esta lección con 4 temas. Observaciones preliminares sobre la interpretación bíblica, que ya lo estuvimos viendo. Veremos también el espíritu correcto, el método correcto y leer siempre con cuidado. ¿Qué significa leer con cuidado? Leer pausadamente. Leer, me gusta decir esta palabra, leer entre líneas. Lea entre líneas. ¿Qué quiere decir el texto? Observaciones preliminares sobre la interpretación bíblica. Para todo estudiante y maestro de la Biblia, 2 preguntas son de gran importancia. ¿Qué dice la Biblia sobre algún asunto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Lo literal. ¿Y qué quiere decir la Biblia cuando lo está diciendo? ¿Qué dice la Biblia? Lo literal. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué nos quiere dar a entender la Biblia? Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted viene y le dice a un muchacho, a su hijo, a su nieto, te estás portando bien, ¿verdad? Te estás portando bien con ese juego de entonación. Sos un buen muchacho. Pero, ¿qué le antecede a esa frase? En el caso mío, que yo soy maestro, ¿verdad? Que soy docente, yo le digo a un muchacho, sos un gran estudiante, vos. Qué bien portado sos vos. Pero le estaba golpeando a uno de sus compañeritos. ¿Qué quise decir yo? ¿Qué quise decir yo? Usé juego de palabras. A ese juego de palabras, en interpretación bíblica, se le llaman figuras retóricas. Entonces, muchas veces el texto dice una cosa, pero quiere decir otra, como lo que acabamos de leer. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Eso es lo que dice el texto. Prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Prepárate. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Pero, ¿qué quiere decir con lo que está diciendo? Prepárate. Está diciendo, viene castigo, viene juicio. La necesidad de entenderlo data desde tiempos del libro de Deuteronomio. En este libro Moisés repitió las leyes que Dios dio a Israel en Sinaí. Recuerden, el libro de Deuteronomio es el segundo canon, la segunda ley. Dios estaba en la boca de Moisés volviendo a poner la base de lo que dijo en Éxodo. Entonces, Deuteronomio quiere interpretar lo que Dios ya había dicho en Éxodo. 40 años antes Dios había hablado en el Éxodo, 40 años después Dios está hablando en Deuteronomio, pero cuando la repitió cambió la forma de muchas de ellas. Lo hizo sin duda para hacerlas más claras, incapaces de ser malentendidas. La segunda redacción de la ley debe entenderse como la interpretación bíblica. Quizás esta redacción fue el primer intento por interpretar las escrituras. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué está escrito en la Biblia? ¿Y qué Dios quiere darnos a entender con lo que está escrito? La interpretación bíblica se llama hermenéutica, palabra derivada de la voz griega hermeneu, que significa interpretar.
Entonces, la hermenéutica incluye todas esas reglas de interpretación literaria, lingüística, cultural. La Biblia tiene muchos elementos culturales que ya se tienen que interpretar para nuestros tiempos de manera diferente. Imagínense, hay una porción en la Biblia, que dice que hay que andar una estaca ahí. ¿Para qué? ¿Es aplicable hoy que yo ande una estaca? ¿Peco si yo no ando una estaca? El hecho de decir no usará la mujer ropa de hombre, ni el hombre se vestirá de ropa de mujer. ¿Cómo lo interpretamos ahora? ¿Cómo podemos sacar un pasaje de contexto y hacer un cisma teológico, hermenéutico, un cisma doctrinal, porque sacamos un texto de contexto? No se vestirá la mujer ropa de hombre, el hombre ropa de mujer. Y se han puesto tantas ataduras porque se malinterpretó la escritura. Más adelante vamos a ver todas esas condiciones. El espíritu correcto. Entonces necesitamos conocer el escritor. El primer y gran escritor de la Biblia, tras bambalinas, es el Espíritu Santo. Pero conocer al escritor, saber quién lo escribió, quién fue el que lo escribió. Cuando David escribió, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca. ¿Por qué? ¿Quién lo escribió? ¿En qué condiciones la escribió? ¿Quién escribió el Salmo 34? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿En qué circunstancia? ¿Estaba en alegría el hombre que lo escribió? ¿Estaba feliz? No, estaba siendo perseguido. Estaban buscando para matarlo, se había escapado de la muerte. Y su esposa, por la cual había pagado 200 prepucios de filisteos, se estaba acostando con otro hombre. En esas circunstancias estaba David, ahora sucio, lleno de baba, de saliva en la cara. Lo habían tirado, desechado. Tengo suficientes locos, lo habían tratado como loco. Mire, y él, cuando lo dejan solo, se pone de pie, se sacude el polvo porque lo habían ultrajado y empieza a decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Hay que conocer el espíritu correcto, conocer el escritor, las circunstancias en que se escribió, la cultura que predominaba en aquel tiempo y las intenciones por las cuales se escribió. Eso es conocer el espíritu correcto. El método correcto. ¿En qué consiste el método correcto? ¿En qué consiste? En interpretar de la manera correcta. Hay varios métodos de interpretación. El método racionalista, el método alegórico místico, el método dogmático. Usted va a tener, tiene en su poder el método racionalista, es utilizar el juicio humano. En el método racionalista no le quita lo sobrenatural. Para ellos lo sobrenatural no existe. El método alegórico místico son malos métodos, ¿verdad? El método alegórico místico depende de la imaginación. Hasta donde mi imaginación quiera, yo espiritualizo todo. Entonces, en el primero y el segundo método son métodos contrapuestos, pero que los dos nos llevan a la mala interpretación de la Biblia. Pero hay un método correcto. Hay un método correcto de interpretación bíblica y es el que vamos a aprender en la siguiente clase. Lea siempre con cuidado. Todo lector de la Biblia puede acostumbrarse tanto al lenguaje bíblico que llega a leer por encima de las palabras muy conocidas, creyendo que las lee con toda exactitud. Cuando lee así, los errores de su lectura habitual se graban aún más profundamente en su cerebro. Necesitamos aprender a leer correctamente. Así que, amados hermanos, necesitamos esta clase. Esta sola es una clase introductoria. Esperamos que usted pueda leer el material. Yo le voy a mandar también algunas
algunos enlaces de buenos hombres de Dios, de buenos siervos de Dios, que nos darán una luz sobre este tema. Necesitamos aprender a interpretar la Biblia de manera correcta. El método correcto, quiero enseñarle un material. Vamos a ver si se lo puedo conseguir por acá. Déjeme buscar un material que tengo acá a la mano sobre hermenéutica. Voy a dejar de compartir para que entendamos el método correcto. Bueno, ya lo tengo aquí a mano. Así que dejo de compartir y le comparto ya para ir terminando esta clase. Ya van a ser las 3 de la tarde y usted tiene que ir a otra actividad. Vamos a ver. Le voy a compartir otra clase. Hay modelos de interpretación. El racionalista, el que habíamos hablado, se enmarca en eventos literales. Le quita la autoridad a lo sobrenatural de Dios, lo que habíamos leído. El método alegórico se vale de la interpretación subjetiva del texto. ¿En qué consiste el método alegórico? En la simbología, en el abuso de la simbología. Por ejemplo, aquel pasaje, digamos, el arca de Noé. Si yo abuso del método alegórico, entonces, es decir, yo tengo el arca de Noé. Entonces, el arca de Noé tiene 3 pisos. Yo digo, el primer piso es el alma, el primer piso es el cuerpo, el segundo piso tipifica el alma y el tercer piso tipifica al espíritu. No dice eso la Biblia, en ninguna manera. Mire, le voy a sacudir un poquito tal vez sus cimientos. Si usted aprendió la Biblia, la interpretación bíblica como yo la aprendí. Por ejemplo, a mí me enseñaron, sujetado, bueno, la Biblia dice, sujetado pues bajo la poderosa mano de Dios y Él los levantará cuando fuere tiempo. La mano de Dios. La mano de Dios son los 5 ministerios. Ah, y decimos nosotros, cuando David agarró las 5 piedras, agarró los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. En ninguna parte de la Biblia nos lleva a querer interpretar que las 5 piedras eran los 5 ministerios. En ninguna parte de la Biblia dice que la mano de Dios se está refiriendo a los 5 ministerios. Pero ya parece doctrina, ¿verdad? No le digo que está malo que lo interpretemos así, pero es una interpretación alegórica. La Biblia no dice que la mano de Dios sean los 5 ministerios, pero nosotros ya lo interpretamos de manera alegórica. El problema es que cuando abusamos de la interpretación alegórica, muchas veces no tenemos sustento bíblico para fundamentar esas interpretaciones. Eso es alegoría. La alegoría le está haciendo un daño significativo a la interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque modelos pastorales, algunos modelos docentes, algunos modelos apostólicos, profetas y evangelistas están abusando de la alegoría. Por ejemplo, la alegoría es darle significado a un objeto. Ahora, no le estamos dando significado a un objeto, sino le estamos dando poder a un objeto. Poder a un objeto. Esa alegoría nos lleva al misticismo, a cometer errores tremendos. Por eso es necesaria la interpretación. Entonces, el racionalista nos lleva a quitarle lo sobrenatural. El alegórico a darle sobrenatural a cosas que no tienen. Entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Cuál es lo correcto? El método histórico gramatical. Ese es el correcto. Es fiel al texto, no le quita poder a la autoridad
no le quita poder. Vamos a ver aquí, tengo mal escrito algo ahí. Es fiel al texto sin quitar poder a la autoridad. Y hay a la autoridad de Dios ni a lo sobrenatural. Pero tampoco le da poder sobrenatural o simbología a cosas que no lo tienen. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el texto, el modelo de interpretación histórico-gramatical? Utilizando las reglas de interpretación, utilizando el contexto, utilizando el texto, utilizando la cronología y algunas otras reglas que vamos a ver. Algunas otras reglas que vamos a ver. Por ejemplo, la gramática, el género, el contexto, la cronología, el trasfondo histórico. Y esto es muy sano, saber que Dios nos da una revelación progresiva, que hay cosas que no se entendieron en el Antiguo Testamento, pero que sí se entienden en el Nuevo. Y la armonía. ¿Qué significa la clave de la armonía? Que la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Amados hermanos, fue un placer haber estado con ustedes. Dios me les bendiga. Así que a estudiar el texto para no salirnos de